Buenos días a todos mis familiares y amigos. Bueno, que estamos de nuevo en un videito analizando ciertos problemas de la Cuba actual. Y hoy abordaremos un tema que es el tema de la masonería en Cuba. En estos días, como ustedes saben, ocurrió un suceso en la Gran Logia de Cuba, donde, bueno, un grupo de masones, yo diría dignamente, destituyeron a un venerable maestro que, bueno, que no quería renunciar, y bueno, lo destituyeron honorablemente, una actitud honorable de la masonería cubana. Y yo quería hablar sobre este tema porque este tema es muy interesante y los masones están presentes en la historia de Cuba desde los tiempos de inicio de las luchas por la independencia. No vamos a hablar de la historia de la masonería internacional porque en realidad no tenemos mucho tiempo, como siempre, pero sí vamos a hablar brevemente de la historia de la masonería en Cuba y de los problemas de la masonería, lo que yo entiendo. La masonería en Cuba llegó en la primera mitad del siglo XIX. Ya en los 1800 y algo se fundan las primeras logias antes del inicio de la guerra del 68. Se fundan las primeras logias principalmente en Bayamo y Manzanillo. Y los masones tuvieron, e incluso hay libros de historia que recogen que las primeras reuniones conspirativas en contra de España se celebraron en las logias, en la de Manzanillo y en la de Bayamo. La historia cuenta que Céspedes era masón, pero no solamente Céspedes. Masón era Donato Mármol, masón era Francisco Vicente Aguilera, masón fue Martín, Máximo Gómez, etc. Y bueno, la importancia de la masonería en la historia cubana es muy notable. A tal punto que cuando cae Martín dos Ríos y los soldados españoles se lo comunican a Jiménez de Sandoval, el jefe de la tropa, Jiménez de Sandoval se imagina que era Martí por las características que los soldados le transmitieron, y es el primero que le presta los auxilios a Martí y le escribe a Máximo Gómez. Estoy recurriendo a la memoria de lo que he leído en una misiva que entre otras cosas dice: General Gómez, tengo en mi poder a José Martí, está gravemente herido. Si vive, se hará justicia sobre él y se protegerá. Si muere, le haré una honrosa sepultura. Y sin duda fue Jiménez de Sandoval quien dirige el sepelio de Martí y es el que le da las palabras de despedida a Martí. Así que este mensaje fue a Máximo Gómez entre signos masónicos, ¿no? Porque Gómez y Sandoval, Jiménez de Sandoval también era masón. Este detalle histórico es muy importante. Fue con mis palabras porque textualmente hace tiempo ya que lo leí en un libro muy interesante. Pero vamos a la actualidad, ¿no? La actualidad, que es lo más importante. Del 59 para acá, con el triunfo del gobierno revolucionario, la masonería fue sufriendo una especie de acecho. No se puede negar. Por ejemplo, si usted quería trabajar en educación, usted no podía ser masón. Eso eran medidas que tomaba el gobierno cubano. Si usted quería manejar un ómnibus, usted no podía ser masón. Para que usted no chocara con la población y le transmitiera, bueno, sus ideales fraternales. Pero hay una cosa también.
que tenemos que reconocer, y yo la viví en Cuba. Y no voy a hablar de la masonería, sino voy a hablar de algunos malos masones y pedirle disculpas a una serie de masones que hay, personas muy serias, de muy buen corazón, muy honorables, que yo los conocí en Cuba, los conozco, le pido disculpas, pero sí, la masonería ha perdido con el tiempo, y voy a explicar por qué. Porque cuando somos, por ejemplo, docentes, no solamente somos docentes en un colegio, somos docentes en la calle, somos docentes en nuestros hogares. Cuando vemos un niño, por ejemplo, se está maltratando un niño, tenemos que salir al paso de un adolescente, porque somos docentes. Si somos médicos, no solamente somos médicos en un policlínico o en un hospital, no. Vamos, si hay un accidente tenemos que salir al paso y dar los primeros auxilios, porque somos médicos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y los masones, todas estas personas que pertenecen a esta institución, lo digo porque yo fui caballero de la luz en Cuba, ¿no? Y estuve relativamente cerca, y mi familia, muchos eran masones. Pero sin duda se ha perdido algún prestigio en algunos masones que han influido negativamente en la masonería, y voy a explicar por qué. En Cuba había varios casos, que yo los viví. No, el hermano fulano, en la logia era una excelente persona con los masones. Sin embargo, en su casa, en el barrio, se iba manejando un auto, no sé, y había un conocido, no lo recogía, lo dejaba, o decía que iba para otro lugar. Eso yo todo lo viví en Cuba, ¿no? Entonces, las personas se preguntaban, ¿cómo si fulano es masón va a estar cometiendo esos errores con sus amigos, con su familia, con sus compañeros? Y esto fue una cosa que fue mellando el prestigio de la masonería, independientemente de los problemas que hay con el gobierno, que se saben, los problemas que hay con el gobierno. Eso fue una de las cosas que ha ido mellando la masonería. Por ejemplo, la masonería, si pide entrar una persona que no tiene, no sé, quizás la limpieza en la personalidad para entrar a la masonería, se ha aceptado a la masonería. Personas que en realidad no deben ser masones se aceptan a la masonería. No sé si es que están buscando cantidad y no calidad, eso sí no lo sé. Y en ese problema que hubo en la Gran Logia, ahí hay de todo. Está el acecho, el gobierno que nunca las ha tenido todas, con nada que sea una alternativa a lo que ellos piensan, ¿no? La masonería, algunas religiones, a pesar de que eso ha tenido una flexibilidad con el tiempo, todavía se mantiene. Y problemas internos que hay en las logias. Por ejemplo, ese mismo señor, en un video yo lo vi que decía que él no iba a renunciar. Bueno, pero usted no quiere renunciar, pero allá hay una votación democrática. Si los hermanos dicen en la votación que usted tiene que renunciar, tiene que irse. Usted no se puede quedar ahí, porque dentro de la logia existe una democracia. Y si el grueso de los hermanos dicen que usted ha cometido errores en ese cargo, usted tiene que renunciar o tiene que irse. Y vuelvo y repito, pienso que la masonería es una cosa, yo diría bella, con una intención fraternal, un objetivo fraternal muy bueno, muy grande, pero debe tener mucho cuidado con las personas que entran a la masonería, que no tienen, yo diría, el nivel de dignidad, el nivel de disciplina social, la limpieza de su alma, suficiente para ser masones. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, la opinión mía. Y personas que están allí que no son un ejemplo. Son un ejemplo en la masonería, en la logia, sin embargo, repito, en su casa, en el barrio, en la calle, en general, no son un ejemplo. Y eso es muy importante, que el que esté allí sea una persona de bien. De lo contrario, la masonería seguirá perdiendo prestigio. Y repito, le pido disculpas a muchos masones que yo conocí, que son grandes personas,
muy buenas personas, buenos masones. Le estoy pidiendo disculpas, pero hay personas que han dañado el prestigio de la masonería. Así que muchas gracias, discúlpeme si alguien me comprende, bueno, felicidades. Si alguien no me comprende, le pido disculpas, no es mi intención ofender a nadie, pero esa es la gran realidad. Muchas gracias.